Mi nombre es María Magdalena Hernández Mora y voy a estar hablando sobre la historia de la electricidad desde la naturaleza hasta el futuro. La electricidad está en todas partes, pero su historia no empezó en laboratorios ni con científicos modernos, sino en la naturaleza misma. En este recorrido desde los peces del Nilo hasta las tecnologías del 2025. La electricidad en la naturaleza. Antes de que el ser humano supiera qué era electricidad, ya la naturaleza usaba con total habilidad. Por ejemplo, la anguila eléctrica que vive en el Amazonas puede lanzar descargas hasta de 260 voltios, o el pez gato eléctrico del río Nilo que genera hasta 350 voltios. Incluso los romanos usaban las rayas eléctricas para calmar dolores como una especie de electroterapia primitiva. La electricidad no nació con nosotros, la descubrimos observando. Los fenómenos eléctricos en la antigüedad. Uno de los primeros en estudiar la electricidad fue Tales de Mileto hace más de 2500 años. Al frotar una barra de ámbar con piel de animal, notó que ésta podía atraer objetos pequeños. Así nació el estudio de la electricidad estática, aunque en este momento no se sabía qué era realmente. Incluso el nombre de electricidad viene del griego elecatrón, que significa ámbar. Más tarde, Teofrasto y Plinio el Viejo escribieron sobre materiales que también podían atraer objetos al frotarlos. Eran los primeros observaciones científicas sin saberlo. Edad moderna, del misterio al método científico. En el siglo XVII, el médico y físico William Gilbert diferenció la electricidad del magnetismo. Luego, Otto Bohm creó la primera máquina electrostática, una esfera de azufre que generaba chispas por fricción. En 1729, Stefan Gray descubrió que había materiales conductores y aislantes, y en 1745 se inventó la botella de Leyden, el primer dispositivo para almacenar la electricidad. Pero fue en 1752 cuando Benjamin Franklin revolucionó el mundo. Voló una cometa con una llave durante una tormenta y demostró que los rayos eran electricidad. A partir de ahí, la ciencia dejó de tenerle miedo a los rayos y comenzó a dominarlos. Siglo XIX, la revolución electromagnética. El siglo XIX fue el gran punto de quiebre. Pasamos del experimento a la aplicación. En 1800, Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica, lo que permitió generar corriente de forma continua. Luego, Hans Oersted describe el electromagnetismo al ver cómo una corriente desviaba una brújula. Ampere, Faraday y Ohm desarrollaron las leyes del electromagnetismo, la inducción y la resistencia. En 1831, Faraday inventa el primer generador eléctrico rudimentario. En 1837, Morse crea el telégrafo eléctrico y el código Morse, revolucionando la comunicación. Y en 1879, Thomas Edison perfecciona la bombilla eléctrica. Pero había un problema. La corriente continua no podía viajar largas distancias. Fue entonces cuando aparecieron Tesla y Westinghouse con la corriente alterna. En 1895 se construye la central hidroeléctrica de Niagara Falls, marcando el inicio de la electrificación masiva. En el siglo XX, la era electrónica. En el siglo XX, la electricidad se convirtió en el motor de la tecnología moderna. En 1904, Fleming crea el diodo de vacío y en 1905, Einstein explica el efecto fotoeléctrico, base de la energía solar. En 1947 nace el transistor, de lo que permitió la creación de computadoras. 1951 se inaugura la primera central nuclear. En 1954 nacen las primeras celdas solares de silicio. Luego vienen los microprocesadores, la automatización de las redes eléctricas y los televisores, la radio, las computadoras personales. La electricidad ya no era solo energía, era comunicación y control e inteligencia. En el 2026, en el 2025, 2024, el presente y el futuro de la electricidad. Hoy, la electricidad está en el centro de la transición energética global.
Se destacan avances como redes inteligentes con IA para gestionar la energía al tiempo real, ciberseguridad energética con blockchain y machine, hidrógeno verde como combustible limpio para industrias pesadas, movilidad eléctricas con autos que incluso devuelven energía a la red, almacenamiento energético con baterías de litio, sodio e híbridas. La electricidad ya no solo es consumo, es sostenibilidad. La historia de la electricidad es una historia de curiosidad, ciencia y perseverancia. Desde el ámbar de los paneles solares y el hidrógeno verde. Cada avance ha transformado la humanidad.